Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Ya estamos cumpliendo nuestra cita de Entre Notas y Más en la tarde de hoy. Tenemos una mega invitada. Ustedes van a estar aquí conectados con nosotros. Y gracias por siempre estar aquí pendientes de lunes a viernes a las 5 de la tarde cumpliendo esta cita de entrenotasymas.com. Ya llegó nuestra invitada. Denme un segundito. Ya seguimos saludando. Ya le va un saludo muy especial a todos los que están conectando, a todos los que están siempre en nuestro en vivo de lunes a viernes. Ya vamos a ver. Ya le enviamos la invitación a nuestra invitada. Muchísimas gracias por los comentarios. Esta semana la estamos dedicada a escritores que están haciendo parte de la Feria Internacional del Libro de la ciudad de Bogotá. Vamos a ver, ya le enviamos nuevamente la invitación. Connie Carfi, un abrazo. Bueno, a todos los que están ahí conectados. Vamos a ver qué está pasando con nuestra invitada. Ya le enviamos la invitación para que haga parte de nuestro en vivo en la tarde de hoy. Un abrazo muy especial a todos los que siempre están ahí en nuestro en vivo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. A ver qué sucedió, qué pasó. Tenemos todo como que Nebraska, tendrías que seguirnos para poder aceptarte la invitación. O si no, esto para que esté ahí conectada. Vamos a ver qué está sucediendo con nuestro en vivo. Segundo, ya. José Esquivel, un abrazo a José Esquivel. Patricia, ya, miren, ahí está. Ya tú lograste conectarte ahí. Mado Martínez, Mado, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en tu canal. Bueno, qué rico que hayas aceptado nuestra invitación. Mado, cuéntanos un poquito quién es Mado Cartagena. Mado Martínez, estoy leyendo aquí que me están saludando desde Cartagena y conecté las dos cosas. Mado Martínez, cuéntanos un poco de quién eres tú. Bueno, pues yo soy una humilde escritora española que ha pasado muchos años escribiendo, hablando con gente, viviendo en diferentes países y que tiene sinceramente amor por Colombia, amor por la gente de Colombia, por los colombianos. Un saludo a Cartagena de Indias, por favor, qué ciudad más bonita. Y bueno, que se ha sentado a escuchar todas esas historias que entre otros los colombianos le han contado y que ha tenido la imperiosa necesidad, casi responsabilidad, de devolvérsela en forma de libros, porque les pertenece a ellos, forma parte de su patrimonio cultural y también de su memoria histórica. Bueno, para empezar vamos a contarles a nuestros seguidores que nuestra invitada de hoy es la escritora de este libro, La Prueba. La Prueba, que precisamente quienes estén asistiendo a la Feria Internacional del Libro en la ciudad de Bogotá, pese a esos diluvios que están cayendo, hacía mucho tiempo no llovía de esta forma en Bogotá, pues que pueden irse a gozar esta feria, la Feria del Libro, La Prueba de Mado Martínez. Y sobre todo es de unos temas muy chéveres. Aquí ya se están conectando varios colegas periodistas que más adelante estaremos charlando con Mado y con ellos porque ellos tienen muchas inquietudes. Me decían, ¿y dónde la logro? Mire, ahí está Flor Nadine Millán, una gran colega de la revista Carrusel y del diario El Tiempo, está ahí conectada. Y me dijo, ¿cómo la logró contactar? Como no, así, las cosas como que se dan, ¿cierto, mi Mado? Claro que sí, claro que sí. Además, a mí es fácil contactarme. Yo estoy siempre encantada de colaborar y de atender a todas las entrevistas con todos los compañeros de los medios. Yo soy colega vuestra, también trabajo en la radio los fines de semana en La Rosa de los Vientos de Onda Cero Sí. y estoy ahí siempre para mis compañeros. Bueno, qué chévere. Pues no se les olvide y sobre todo en estos temas que son tan fundamentales y uno siempre le está teniendo miedo a la muerte o a hablar de los temas de la muerte y siempre vemos un enfoque muy diferente, pero aprendí unas letras claves a través de lo que he logrado leer del libro de la prueba y son las experiencias cercanas a la muerte y se resume como ECM, ¿cierto? Oye, pero antes de avanzar, mimado, como hay mucha gente que está preguntándome,
porque en el Instagram apareces como Nebraska. Nebraska, sí, pues mira, no sé, desde hace años, antes de que se popularizara Internet, de mi primer correo electrónico, esto te estoy hablando de los 90, ¿vale? Nebraskan era mi nickname y Nebraskan era mi palabra favorita y Nebraskan se quedó ya mi apodo ahí para estar en Instagram también. No tiene ninguna explicación, simplemente tengo Y, palabras favoritas. y hay una historia con alguien relacionado a que está en Nebraska, nació en Nebraska. No, no hay ninguna historia relacionada con Nebraska. Simplemente tengo palabras favoritas, palabras que suenan bien en castellano. Creo que todo el mundo tiene las suyas, ¿no? Me gusta a veces las palabras por su musicalidad, por su significado. Por ejemplo, me encanta la palabra libélula. Ajá. Oiga, y suena muy bien, la libélula. ¿Y has visto las libélulas colombianas? He visto las mariposas colombianas, los colibrís y me he quedado absolutamente fascinada. Por ejemplo, el otro día bajando de Monserrate vi una mariposa que yo, fíjate, nunca había visto en mi vida una mariposa tan grande. En España no las tenemos. Me creía que era un murciélago y de repente digo, mira, mira, un murciélago. Y me dicen, no, es una mariposa. Y era una pedazo de mariposa más grande que mi mano. Y vi esas mariposas amarillas del gran Gabriel García Márquez, ¿no? Que Gabriel describía García. en sus novelas. Y esos colibríes que no me los esperaba, tan pequeñitos, por primera vez en mi vida vi un colibrí. Y he visto varios ya y son así de pequeñitos y son tan bonitos y tan lindos. Bueno, pero bueno, Amado, hablemos un poco de esta experiencia. Es que usted es antropóloga, bueno, está más preparada que un cumi, decimos nosotros aquí en Colombia, pero ¿cómo logran un lenguaje tan claro hacer este libro? Hablemos de este libro y qué quiere usted transmitir a través de la prueba. ¿Qué quiere que la gente entienda y aprenda? Muy bien. Las experiencias cercanas a la muerte, para que la gente, para poner un poco en contexto a la gente de lo que es una experiencia cercana a la muerte, es ese tipo de relato que muchas veces hemos oído, ese tipo de relato en el que una persona tiene una muerte clínica o incluso a veces está en coma, en un momento, en un trance de vida o muerte, más cerca de la muerte que de la vida, ¿no? Y regresa, recupera la conciencia, regresa a la vida con un testimonio, un relato en el que asegura que ha visto un túnel o que ha visto una revisión de hechos de su vida pasar muy rápido ante sí, que en ese otro plano supuesto más allá se ha encontrado con seres queridos, ya fallecidos, o con otros seres guía que la han orientado y que, dependiendo del relato, ¿no? Pero el más común es, o el más conocido, la han dicho que todavía no había llegado su momento y era hora de regresar y en ese momento despertaron. Este relato varía, ¿vale? Hay otros que lo negocian de forma totalmente contraria, ¿no? Y incluso algunos los hay que regresan con información privilegiada de hechos pasados que no conocían o desconocían simplemente, como a lo mejor mi madre tuvo un aborto y yo pues me encontré en él ese supuesto más allá con mi hermano que nunca había nacido, dicen, ¿no? He llegado a escuchar. O con información privilegiada sobre hechos del futuro que luego acaban sucediendo. Eso es una experiencia cercana a la muerte. ¿Por qué me interesó a mí el tema de las experiencias cercanas a la muerte? Pues seguramente porque es una curiosidad muy humana, todos la hemos tenido. En mi caso, pues me regalaron el libro de Elizabeth Kubler-Ross, un amigo muy querido, cuando yo iba al colegio con unos 14 años. Fue una de mis tantas lecturas de juventud y siempre me fascinó querer saber qué hay al otro lado de la puerta, ¿no? El devenir de la vida me llevó un poco a los derroteros del periodismo, a recoger testimonios. Yo siempre he sido una gran escucha. Me encanta escuchar las historias de la gente, me encanta escuchar a las personas. Y luego, pues, después de terminar la carrera de filología, a los años, compaginando con mi gran pasión, que es la escritura de ficción, pues estudié la carrera de antropología porque me apasionan los sistemas de creencias. De hecho, mi especialidad en antropología son los sistemas de creencias, la antropología de la religión. Y decidí hacer un estudio con toda esa información que tenía, con todos esos relatos, con todas esas entrevistas, testimonios, llevarlo más allá y hacer una investigación académica. Mi trabajo de fin de grado fue sobre eso, sobre experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural y antropológico. Entonces, la prueba, ese libro que tú tienes ahí, es fruto de una investigación de unos 10 años
Ya va para 15 años que llevo investigando las experiencias cercanas a la muerte y a pesar de ser fruto bueno, de una investigación académica y trabajo de campo, pues como tú muy bien dices y has explicado, está contada de una forma muy divulgativa, muy cercana a la gente, muy cercana a la gente, porque lo que he pretendido, qué mensaje quiero transmitir, pues lo que he pretendido un poco es poner sobre la mesa todos esos interrogantes que hay alrededor de las experiencias cercanas a la muerte, pero desde un punto de vista un poco más ecléctico, es decir, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de los testigos, de los científicos, antropológico, ¿no? Sobre todo antropológico, para alimentar un poco el debate, ver que es un fenómeno que tiene muchas dimensiones, no solo una, que a veces nos quedamos solo en una, que admite mucho debate y sobre todo he querido sembrar muchas preguntas. Es que a medida que uno va leyendo el libro, Mado, además me encanta ese nombre, Mado. O sea, Gracias. es como si fuese un mando, pero a medias. Como si fuese Madonna, pero sin el na. Es No, que... pero tú tienes un luz muy chévere y me encanta lo que haces. Además, de una vez los quiero invitar, va a estar en uno de los programas que me encanta, porque además lo presenta una gran amiga mía, como es Flavia Dos Santos. Ahí ella va a estar Encantadora. este jueves a las 10 de la noche, valga la cuña de una vez para que Sí. no se lo pierdan y se quieran gozar un poco lo que es Mado y todo lo que aprende uno de ella y le transmite a través de estas informaciones. La verdad, leí por encima algunos de los capítulos y me llama mucho la atención porque uno siempre está viviendo esa experiencia, mimado, de que uno no sabe hasta qué punto la gente puede usar estas cosas para engañar incautos, para decir que le traen mensajes de personas del más allá que se conectan con sus seres queridos, con seres que hasta este momento, ¿qué nos puedes tú ayudar a clarificar? ¿Qué sucede después de que una persona fallece, muere o pasa a otro plano? ¿De qué les podemos, de lo que usted nos pueda explicar? Hasta donde yo llego, porque no tampoco tengo explicación para todo, ¿vale? Sí. Pero hasta donde yo llego, con mis investigaciones, con la formación, con las investigaciones, estudios, lo que sabemos del ser humano en gran parte, es que nosotros, los seres humanos, los Homo sapiens, tenemos un cerebro preparado neurocientíficamente, neurológicamente, para tener estados alterados de conciencia y para vivir experiencias místicas. Probablemente porque las necesitamos, probablemente porque es una ventaja evolutiva, ¿ok? Empezando por ahí, seguramente el cerebro es mucho más de lo que pensamos y los últimos estudios neurológicos, neurocientíficos, además sugieren que esa frontera en la que nosotros marcamos la muerte clínica, en esa frontera el cerebro no está tan muerto y tiene mucha más actividad de la que pensamos y entre esa actividad mucha que podría explicar en gran parte el tema de la revisión de las vidas pasadas, de la vida pasada, o sea, de la vida que has tenido, la visión del túnel, etcétera, etcétera. También hemos de decir que la experiencia cercana a la muerte es un universal porque se ha dado en todos los tiempos y en todas las culturas, es algo que puede tener cualquiera y además tiene a nivel externo tiene una serie de componentes que pueden darse todos a la vez o no, pero normalmente se dan, sea positiva o negativa la experiencia, pues sí que suele estar lo de sensación de inefabilidad, de haber estado en tal sitio o en otro, de haber estado con seres queridos, de esa vuelta brusca, música celestial, información privilegiada. Bien, esos serían a lo mejor los factores externos comunes y universales a la experiencia cercana a la muerte. Pero luego tenemos la narrativa, es decir, lo que cada uno dice que ha vivido en ese lugar. Y esa narrativa es íntima, es personal y tiene sentido únicamente para la persona que la vive. Es decir, un Maya Chogorti tendrá una experiencia cercana a la muerte llena de componentes e ingredientes de su cultura. En la antigüedad griega, las experiencias cercanas a la muerte tenían lugar en el inframundo, en una serie de panteón de dioses griegos con seres
que correspondían a sus sistemas de creencias. Una experiencia de la muerte judeocristiana, musulmana o incluso de los años 70 a los 90 o en la actualidad, en la nueva era, cambia radicalmente. Ahora podemos encontrar experiencias cercanas a la muerte en las que la gente asegura haber tenido contacto con alienígenas o con médicos que los curaban. Todo eso no nos sirve nunca ni nos va a servir para hacernos una idea de lo que es ese supuesto más allá, ¿vale? Que es lo que mucha gente a lo mejor busca erróneamente. Porque no hay ese supuesto. Quiero decir, si atendemos a esas informaciones, el más allá sería sumamente contradictorio. Es decir, una persona te dirá que el más allá es un lugar en el que hay un juicio final y uno paga por sus pecados y allí lo torturaron y vino con sentido de redención por haber sido tan malo en la vida y desde entonces ha intentado portarse bien porque es que en el más allá, como llegues y te hayas portado mal, te comen vivo, ¿no? A bocados. Y otros te dirán, no, yo tuve una experiencia en la que todo era paz y amor y podías ser el mismísimo Hitler en la vida que ayer has amado y todo era amor y paz, ¿no? O sea, no. E incluso podemos encontrar experiencias cercanas a la muerte en la que, pues, Colton Burpo, ¿no? Este niño tan famoso que tuvo una ECM, en la que decía, sí, los que no seguían a Cristo morían en el juicio final, perecían y vi el apocalipsis y cómo los hombres libraban la batalla final mientras las mujeres y los niños observaban, ¿no? Jolín, hasta en el más allá hay diferencia de género, ¿no? Entonces, el más allá siempre es un poco un reflejo de cómo es tu más acá. Pero lo más importante, esa experiencia tiene sentido para ti, es redentora para ti, tanto en el caso de que sea positiva como en el caso de que sea negativa. Normalmente los que sufren este tipo de experiencia la viven de una forma muy redentora y regresan con una especie de sentido de propósito, le pierden el miedo a la muerte, es realmente liberadora, iluminadora, redentora para gran parte de los testigos. Hay incluso algún que otro estudio psiquiátrico que dice que lo que una experiencia cercana a la muerte logra en un día, es decir, en lo que tardas en medio morirte, los psiquiatras tardan un año de terapia en conseguir esos cambios en una persona, en un paciente, ¿no? Sí. De la misma manera que hay personas que van a un ritual de yagé o de ayahuasca o de otras cosas que aseguran que han tenido una experiencia que les ha cambiado o que han vivido, ven las cosas de una forma distinta, con otra mente. Otros obviamente no, yo no recomiendo a nadie que vaya a drogarse así alegremente. Entre otros, mi profesor de antropología de la religión estuvo 2 años con ataques psicóticos en un trabajo de campo en el que había que consumir bogaína. O sea que mucha precaución con estas cosas, ¿vale? Nosotros podemos... que no lo tome tan a pecho. Que no lo tomen a pie de letra. Nosotros podemos tener este tipo de experiencias místicas, ya sea a través de la meditación, de forma espontánea, consumo de drogas, estimulación electromagnética. La propia Elizabeth Kubler-Ross se sometió a una especie de casco de Dios para tener este tipo de experiencias. Una experiencia cercana a la muerte, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que tienen sus semejanzas y sus diferencias, pero definitivamente el ser humano necesita ese tipo de experiencias. Tienen que ver con nuestra capacidad de salir adelante, tiene que ver con nuestra capacidad de resiliencia. Bien, hasta ahí es la explicación que yo puedo dar racional, científica, neurocientífica y antropológica. ¿Qué explicación no puedo dar? Y aquí es donde empieza el solomillo de la cuestión. Yo no puedo explicar cómo una persona que ha tenido experiencia cercana a la muerte regresa con información del futuro de hechos que acaban sucediendo. Por ejemplo, a mí me dijeron que mi hijo Willy, que entonces tenía 8 años, iba a morir a los 18 y se murió a los 18. No, o las experiencias cercanas a la muerte compartidas, que son también un fenómeno muy peculiar, como las visiones en el lecho de muerte compartidas, ¿no? Que una persona, un enfermero o un médico, a veces ni siquiera es un familiar, entre a la habitación de un moribundo que está teniendo una experiencia cercana a la muerte y ese médico o ese enfermero se sumerja en esa experiencia mística, en ese estado, en ese más allá, incluso vaya de la mano con él, ¿no? Son testimonios absolutamente impactantes, o que te digan que han salido fuera de su cuerpo y que han visto que en el tejado del hospital había un zapato de tacón rojo y ir los enfermeros, molestarse a ir a buscar si efectivamente no había ahí un zapato y resultar que sí, ¿no? O ciegos que ven por primera vez con lo angustiosa sensación que eso conlleva para una persona que nunca ha visto
asustarse de lo que le estaba pasando, ¿no? Ahí tenemos los estudios de Kenneth Green, entre otros. Y bueno, todas estas cosas nos indican que es un fenómeno que todavía entraña muchos misterios y que si queremos acercarnos a describirlo y abordarlo desde diferentes puntos de vista y seguir discutiendo sobre ello de una forma rica, interdisciplinaria, con profesionales de distintas ramas y ámbitos, el ámbito clínico, el ámbito antropológico, social, pues sería positivo que hubiera más discusión y más estudios integrales de este tipo. Exactamente, pero bueno, Mado, para usted, ¿qué es morir? De acuerdo a lo que usted ha logrado recopilar, de acuerdo a lo que usted ha investigado y con esa cantidad de testimonios a los cuales usted ha tenido la oportunidad de tener acceso, ¿qué es morir? Pues realmente yo creo que la pregunta importante, querido amigo, aquí siempre nos preocupa mucho, me llama la atención, todos estos años de investigación me llama la atención, todo el mundo me pregunta, ¿qué es morir? Pero tú de verdad, me acuerdo que al salir de un congreso siempre hay alguien que te pregunta, sobre todo la gente que ha perdido a alguien, porque todos sabemos lo duro que es perder a alguien y el que ha pasado por eso sabe a lo que me estoy refiriendo. O que tiene una enfermedad terminal, o que se encuentra cerca de la muerte. Siempre me preguntan, pero ¿existe un más allá? ¿Hay un más allá? ¿Qué hay al otro lado? No, pero tú de verdad, tú nunca te mojas, porque es verdad, mi motor de investigación siempre ha sido la duda. Yo nunca digo ni que sí, ni que no. Y que Y me no, dicen, no, pero tú... nos dejas con más dudas. Claro, claro. Ese ha sido mi motor de investigación en realidad y lo sigue siendo. Si hubiera tenido las cosas claras, ¿para qué voy a investigar nada? Sí. Bueno, siempre me dicen, no, pero Vera, di la verdad, tú seguro que no. ¿Vale? Me llama tanto la atención que la gente quiera saber si hay un más allá, si no hay un más allá, qué es la muerte, cuando la pregunta que deberíamos estar haciéndonos y que se nos está olvidando es, ¿qué es la vida? ¿Hay vida antes de la muerte? Porque lo que yo he aprendido durante todos estos años de investigación en relación a las experiencias cercanas a la muerte, el más allá, si hay un más allá, no hay un más allá, si existe la reencarnación o no existe la reencarnación, es que hay vida antes de la muerte y merece la pena vivirla. Y además, incluso en el caso de que tú y yo o cualquiera o una persona pensara que existe la reencarnación, vamos a poner que existe la reencarnación, ¿vale? Que yo no lo sé, pero digamos que existe la reencarnación. Es que el más allá sería aquí y ahora, porque ya te has reencarnado. Es decir, lo que importa en realidad es ahora. Y esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo. ¿Por qué no nos preguntamos por qué nos importa tanto si hay un más allá o no más allá? ¿Cambiaría algo la forma en la que vivimos? Es que el más allá es ahora, si es que existiera igualmente. O sea, y además, si te das cuenta, en este tipo de experiencias, en las que hay gente que tiene experiencias positivas, una experiencia negativa, gente que tiene experiencias cercanas a la muerte muy negativas, ¿eh? No todas son todo paz, amor. Hay algunas que son terroríficas, ¿no? Y algunas incluso encadenadas, casi por efecto placebo, sugestión de las palabras del médico, de negativas a positivas. Pero culturalmente y psicológicamente, cuando las analizas, te das cuenta que ese más allá o ese momento o esa experiencia mística, como queramos llamarlo, que la persona está viviendo en ese momento, tiene mucho que ver con su más acá. Y que uno, en todo caso, ya que me preguntas sobre la muerte, vive la muerte de la misma manera que vive la vida. Sí, esa apreciación acerca de esa frase, yo pienso que para mí ese es el concepto de vivir y de morir. Sí. Todo tiene que ver con cómo vives la vida. Entonces, no te preocupes tanto por lo que... Preocúpate con cómo la estás viviendo ahora. ¿Qué traumas tienes? ¿Te sientes culpable por algo? ¿Qué complejos? ¿Qué mochilas llevas? ¿Qué miedos? ¿No? ¿Estás haciendo lo que quieres, lo que no quieres? Además de tus patrones y condicionamientos socioculturales, que siempre se van a ver reflejados también en esa experiencia, porque el ser humano es un ser cultural, bioelectromagnético, todo lo que tú quieras, pero biopsicosociocultural, y todos esos aspectos cuentan muchísimo en una persona y en el tipo de experiencias que va a tener, ¿no? En antropología de la religión, de la misma manera que los médicos hablan del efecto placebo como una expectativa de respuesta, en plan, lo que vas a sentir depende en gran medida de cómo anticipas que te vas a sentir. Los antropólogos de la religión decimos que la experiencia mística tiene que ver con lo que tú esperas que esa experiencia mística va a ser.
Ujú. Exactamente. Pero bueno, mimado, en el aspecto, todas las personas siempre están buscando la forma de recibir un mensaje, una información de ese ser que se va, que trasciende, que fallece, que muere, que pasa al otro plano. No lo sabemos, tú misma acabas de decir que no hay una regla para decir sucede esto. Cada quien tiene su propia... pero yo leía una parte y esto de alienígenas que están ahora y que han venido antes y que vendrán después. ¿Qué tienen que ver ellos o es que el universo está tan evolucionado y nosotros tan involucionados? Ahora mismo, en esta época de nueva era, de alienígenas ancestrales, ese programa de televisión de History Channel que han visto 2.000 millones de personas, que es el 20% de la población, hay que decirlo, el 20% de la población ha visto alienígenas ancestrales del canal History Channel, convirtiéndose así en el programa más visto de la historia de la televisión. ¿Ok? Ujú. Pues es normal que una se encuentre con testimonios de gente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte en la que asegura que ha tenido encuentros con alienígenas que serían un poco, de acuerdo a estas teorías, los que nos han ensamblado genéticamente, nos han creado, nos han puesto aquí sobre la Tierra y todas estas cosas que desde el punto de vista antropológico explicamos cómo en una época de posmodernismo y de seria decadencia de las creencias en Dios, en el cristianismo, de desencanto de la religión, especialmente en el mundo occidental. En realidad, si te das cuenta, lo que están buscando es buscar sustituir un Dios por otro Dios. Porque el Ujú. ser humano se siente huérfano y el ser humano quiere creer. Quiere creer desde los tiempos de la cueva. Quiere Ujú. creer desde los tiempos de la cueva. Porque nuestro cerebro está creado para buscar una explicación a todo. Somos así, o sea, estamos diseñados para que nuestro cerebro le busque una explicación última a todas las cosas. Necesitamos entender las cosas. E incluso estamos diseñados para encontrar patrones y señales, incluso donde no los hay. Hay estudios científicos, experimentos muy curiosos de cómo encontramos patrones en cosas que no tienen ningún patrón, ni son señales, ni nada por el estilo. ¿Qué pasa? Que imagínate a ese ancestro nuestro de la era de las cavernas enfrentándose a los fenómenos de la naturaleza, los relámpagos, la desgracia, la enfermedad, preguntándose qué es eso, qué hacemos aquí, qué no hacemos aquí, qué es el mundo, qué son la luna, qué son las estrellas, por qué llueve, porque a veces no llueve, porque a veces la gente se enferma y les pasa esto, ¿no? Ahí es donde entra en lugar, en juego, el mito, lo que llamamos el mito, la mitología, porque el ser humano necesita darle una explicación a todo y ahí es cuando empezamos a contarnos y a explicarnos qué hacemos ahí y a darle una explicación al mundo y a las cosas. Y ahí es donde encontramos el Génesis, las grandes cosmogonías, de cualquier tipo de cultura o de religión, porque, atención, prestad atención a lo que voy a decir, el ser humano tiene una necesidad tan imperiosa de encontrarle un sentido a su vida y a la existencia que prefiere inventarse una mentira siempre y cuando sea lo suficientemente creíble y conveniente antes que vivir en la incertidumbre. No podríamos vivir en la incertidumbre. No ¿Cierto? podríamos, no podríamos. Bueno, a mí me llama mucho la atención, Mado, porque es que usted tiene muchos testimonios, mucha información, ha hecho investigación, trabajo de campo, pero por ejemplo aquí hubo una época hace poco, en estos últimos años, acerca de personas que se conectan continuamente y que buscan a todos estos seres que no han trascendido, que están penando o que asustan toda esa historia de los fantasmas, ¿cómo la ve? ¿Cómo, desde su punto de vista de análisis y de estudio, cómo lo puede plantear? Bien, en antropología tenemos dos categorías, la categoría EMIC y la categoría ETIC. EMIC es lo que las personas, los testimonios, los informantes privilegiados en ocasiones te cuentan, ¿no? Por ejemplo, te dicen, pues nosotros no comemos cerdo porque tal, o nosotros las vacas son un animal sagrado porque tal, o tal, ¿no? Y es lo que ellos te cuentan. Y luego está la categoría ETIC y es el análisis antropológico y cultural que se hace que explica por qué en realidad no comen cerdo o por qué hacen una bacanal de cerdos una vez al año, ¿no? Bien,
con el tema de los contactos, los fantasmas, todo este tipo de cosas. Este es un tema muy bonito, realmente. A mí me parece bonito, me parece milagroso, me parece de una belleza extrema. Cuando una persona te dice que ha visto al fantasma de su padre o que le ha dado un aviso, le ha avisado de algo, lo ha salvado de algo y tal, me parece realmente mágico que eso suceda. Pero también me acuerdo de William James, el gran padre de la psicología, de su libro La variedad de experiencias religiosas y sobre todo siento, como sentimos todos, la desesperación, angustia y tristeza en la que se vive cuando pierdes a un ser querido. Empezando por ahí. En las grandes épocas de muerte en Europa, como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, son las grandes épocas en las que la gente se inclina más a todo tipo de teorías de conspiración, pero también a todo tipo de teorías místicas. Ahí es donde surgió el espiritualismo, las hermanas Fox. ¿Por qué? Porque la gente estaba muriendo por millones a manojos en Europa y no sabían si sus familiares, sus maridos, sus hermanos estaban vivos, estaban muertos o qué. Y la gente quería saber de ellos. Ahí estaba ese fenómeno de mesas parlantes, ¿no? De espiritismo. Quería contactar con ellos, es lo que queremos. Los seres humanos queremos saber de nuestros seres queridos. Incluso si han fallecido, saber si están bien, si están mal, porque tú no sabes si existe un más allá, no existe un más allá, si se fue con cosas pendientes, si yo no le pude decir algo en su momento, ¿vale? Bien. Uno de los ejemplos que, siguiendo a William James, podemos poner es: una persona viene y te dice que ha abierto la nevera y ha visto a su padre fallecido y que sin hablar le ha sonreído o con palabras o como queramos, telepáticamente, y le ha dado a entender que está bien. Y a pesar del momento, del terror, de lo que pueda suponer ver esa aparición, ese fantasma, wow, tú te has quedado con la sensación de que te vas a volver a reunir con esa persona o de que está bien y que realmente no tienes por qué... y te quedas con una sensación de paz y a partir de ese momento como que el duelo pasa de fase y se cierra ese círculo, ¿no? Vale, es que tú necesitabas ver ese fantasma. Tú lo necesitabas. Nosotros necesitamos las experiencias místicas. Sean lo que sean, producto de lo que sean, ¿vale? Necesitamos tener ese tipo de experiencias que a veces se dan, a veces no se dan, espontáneamente suceden, pero son mecanismos de resiliencia de nuestro cerebro y son testimonios realmente preciosos y bellísimos, porque en realidad al conectar con ese fantasma o con la experiencia que quieras ponerme, porque he visto a la Virgen María o he visto a un alienígena o lo que sea, en realidad estás conectando contigo mismo, con una parte muy íntima de tu ser, de tu psicología, de tu psique. Y eso tiene un sentido valiosísimo para ti, muy valioso. Todo este tipo de testimonios no son para reírse, ni para desdeñarlo, ni para decir, no, estos son paparruchas, estos... No, al contrario, son sumamente valiosos, son sumamente bellos, íntimos, emocionales, pero nos sirven para describir y explicar la psicología de la humanidad. Cómo somos los seres humanos a nivel cultural, antropológico, pero también psicológico. Son experiencias que tenemos que seguir escuchando, que tenemos que seguir atendiendo y que tenemos que seguir respetando, pero sobre todo valorando. Porque cuando una persona te cuenta, o particularmente a mí me cuentan, comparten conmigo ese momento íntimo, esa historia íntima, me está regalando realmente un tesoro. Realmente es un tesoro, es un tesoro, porque es un tesoro del ser humano, de la belleza que llevamos dentro. Somos seres tan bellos, tan capaces de conectar, fíjate, de conectar con lo que más nos define como seres humanos, creo yo, y lo que nos ha traído aquí como humanidad y gracias a lo cual hemos sobrevivido, salvando las distancias de la guerra de Putin, no sé qué, y otras cosas que a veces dices, pero bueno, ¿cómo no nos hemos extinguido todavía? Bueno, pues porque nos queremos tanto que no soportamos ni siquiera la idea de estar separados por la muerte de nuestros seres queridos. Y la primera señal de humanidad, cuando un antropólogo se pone a estudiar la evolución de los distintos homínidos y tal, y cómo hemos llegado hasta aquí,
es sus enterramientos. Nosotros nos hicimos humanos el día que empezamos a cuidar de nuestros muertos, el día que empezamos a cuidar de sus tumbas. Ahí es cuando nos hicimos humanos, ahí es cuando tuvimos sentido de trascendencia, ahí es cuando empezamos a decir, somos humanos, esto es lo que nos hace grandes. Bueno, mire, gracias de verdad, Amado, por todas estas enseñanzas, toda esta información, porque pues muchas personas tienen demasiadas inquietudes. Además, este en vivo lo ve posteriormente a través de nuestro canal de YouTube de muchos países, de muchos lugares, y la gente siempre, cuando se enteró que íbamos a tener a Amado Martínez en nuestro en vivo, mandaron muchas preguntas, pero aquí lo importante era que ella nos clarifique un poco esta información, porque no es fácil, no es fácil hablar de estos temas, y más cuando existen como tantas hipótesis y cada uno tiene su propio punto de vista sobre estas situaciones, ¿cierto? Sí, además que sigue siendo un tema misterioso, como te comentaba antes, yo hay relatos que a mí me siguen sorprendiendo, que me rompo la cabeza de, wow, eso es que realmente cómo puede suceder esto, cómo puede una persona venir con información privilegiada o para la que el tiempo ya ha pasado o con una serie de efectos secundarios psíquicos a raíz de esa experiencia. Son cosas tan inexplicables como misteriosas y que me impulsan a seguir investigando. Exacto, bueno, Mado, ¿usted cómo empezó? ¿Cómo le picó la abejita para empezar a hacer esa recopilación de todos esos testimonios y lograrlos tener en este libro, La Prueba? O sea, ¿cómo los organizó? ¿Hacia dónde los enfocó? Y sobre todo, ¿cómo lograr que mucha gente, porque es difícil, uno cómo se entera que esas personas tienen ese tipo de experiencias cercanas a la muerte? ¿O usted hizo una convocatoria? ¿Cómo lo logró? Bueno, la verdad es que en ocasiones la gente te cuenta sus historias y sus testimonios de forma espontánea y aunque no me lo creas, siempre he sido una gran escucha y siempre me han contado muchas historias, porque tú aquí me ves hablando y todo el mundo conoce mi faceta de comunicadora, de tal, pero escucho más que hablo. Ujú. Y he tenido la suerte de asistir a relatos realmente asombrosos que me han contado, que me han compartido, que me han confiado. Y también he preguntado abiertamente, ¿no? Porque cuando un tema te interesa, pues lo dices, oye, pues este tema me interesa, lo estoy investigando desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista universitario y tal. Y siempre se te acerca gente, ¿no? Por ejemplo, una vez eh, siempre es alguien, la tía o la sobrina, oye, pues mi madre habla con ella porque tuvo una experiencia de tal, o pues mi tío, no veas tú la experiencia, y así, de esa manera, me he encontrado casos absolutamente fascinantes, o incluso una vez me acuerdo de un muchacho de aquí de Colombia que me quería contar otra cosa, de otro tema de misterios, de tal, de cual, que me la contó y ya de paso, y sin saber que yo estaba estudiando las experiencias cercanas a la muerte, me contó una experiencia cercana a la muerte compartida brutal, ¿no? Que había tenido con su padre, ¿no? Todas estas cosas, cuando pasa el tiempo y tú vas recopilando toda esa información y vas publicando reportajes y vas investigando y vas haciendo tus estudios académicos, llega un momento en el que dices, bueno, y con esta patata caliente, ¿yo aquí qué hago? O sea, porque realmente esto es mucho y es una información que dices, ¡guau!, me sobrepasa, ¿no? Y es una forma de devolverle a los lectores, al público y a las personas que han confiado en ti y te han dado esos testimonios, es una forma de devolverles el trabajo, porque ellos te dan el caso, te dan el testimonio, te ayudan, te colaboran en ese tipo de cosas, confían en ti y a veces no es fácil porque no es fácil que contar estas cosas, ¿vale? A algunos les cuesta contarlo y tengo algunos testimonios en el libro a los que me ha costado meses que me los contaran, ¿no? Que no es fácil, ¿vale? A veces. Y es una forma de decir, bueno, esta es mi forma de devolver, de agradecer, ¿no? Todo lo que ellos me han dado a mí, pero también de poner sobre la mesa un poco todas estas cosas que te comentaba al principio, y es aportar otra dimensión a este tipo de publicaciones sobre experiencias cercanas a la muerte, porque
Nadie habla de la dimensión cultural, nadie habla de la dimensión antropológica, nadie habla de que la mitad de experiencias cercanas a la muerte son negativas, porque nadie quiere publicar un libro de experiencias cercanas a la muerte que, a ver, todo el mundo dice, yo fui al cielo, pero nadie publica un libro que diga, yo fui al infierno, porque a nadie le gusta que digan que más allá Pero es un... sería bueno para poderlo confrontar. Claro, que a nadie le gusta que más allá es un lugar horrible, o sea, nadie se compraría, ¿no? Entonces, he tratado de ser muy honesta en este libro, he hecho de abogado del diablo de mí misma en muchos sentidos en este libro. Creo que lo que distingue la prueba es que es un libro que te da una de cal y otra de arena, que ha juntado todas las vertientes que al mismo tiempo que aporta los testimonios y que hay capítulos que se centran en los testimonios y en los tipos de experiencias cercanas a la muerte, pues también aborda explicaciones desde el punto de vista cultural, entrevistas con científicos de ambos bandos, ¿vale? Y que se ha metido también un poquito en el tema de los mensajes del más allá, las venganzas desde el más allá, casos realmente fascinantes, misteriosos, donde los haya, que ya te digo, yo soy antropóloga y tengo una mente muy racional, tengo una sección de divulgación científica, sí, he hecho muchos años periodismo de misterio, pero mi motor de investigación siempre ha sido la duda, ¿no? Y son casos que a mí me rompen la cabeza, lo vuelvo a decir, ¿no? Entonces, hecho de abogada del diablo de las dos vertientes, hay casos que fascinan, otros en los que abiertamente he tenido mis dudas, mi falta de confianza, lo he dicho cuando un testimonio o algún caso me ha sembrado dudas, sobre todo en los casos más mediáticos que se conocen. Y he sido muy honesta, ya te digo. Y la prueba no es un libro que busque dar respuestas, no es un libro que busca dar respuestas, es un libro que busca sembrar interrogantes y que la gente se pregunte cosas, porque es en ese preguntarse cosas donde realmente el camino se convierte en algo interesante. Exacto. ¿Qué tiene que ver la glándula pineal en las experiencias cercanas a la muerte? Eso me llamó mucho la atención. Bueno, pues la glándula pineal, más que con las experiencias cercanas a la muerte, que sí que hay alguna que otra investigación y alguna teoría, te voy a decir, es más interesante desde el punto de vista de la mediumnidad. En Brasil, el doctor Sergio Felipe de Oliveira, un neurocientífico espiritista además, porque en Brasil hay mucha creencia en el espiritismo y hay mucha investigación al respecto, hizo su tesis doctoral, desarrolló una investigación con tomografías computerizadas de cerebros para ver la glándula pineal, ¿no? En esos cadáveres. Y de lo que él se dio cuenta es que la mayor presencia de cristales de apatita estaba estrechamente relacionada con la mediumnidad. Sergio Felipe de Oliveira, además, está muy sensibilizado con el tema de la mediumnidad, los trastornos mentales, y creó un instituto para que los mediums pudieran canalizar o manejar sus dotes mediúmnicas de una forma saludable. Otros estudios de Estados Unidos lo que sugieren es que la mayor presencia de cristales de apatita, y Sergio Felipe de Oliveira sabe esto también, y lo dice cuando da sus conferencias al respecto, de lo que está relacionada es con la esquizofrenia. Entonces, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos, desde diferentes interpretaciones, ambos estudios se dan cuenta que la presencia de cristales de apatita en la glándula pineal definitivamente tiene que ver con algo, ¿no? En el tema de la esquizofrenia o de la mediumnidad. Y esa línea, esa delgada línea entre los que piensan que la mediumnidad es un trastorno y los que piensan que en realidad no es ningún trastorno, sino que es una mediumnidad mal llevada, pues genera un debate muy interesante en el que ambos tienen una pizca de razón y te voy a decir por qué. Porque los seres humanos tenemos unos patrones de condicionamientos y sistemas de creencias que
nos permiten salir adelante o lidiar con ciertas cosas de mejor o peor manera dependiendo de cuál es nuestro sistema de patrones y condicionamientos. Por ejemplo, antiguamente los chamanes, para curar a un paciente, hacían un ritual espiritista, ¿no? de estado alterado de conciencia, de trance estático, en el que toda la comunidad participaba, y ese ritual tenía un poder terapéutico y catárquico en el paciente. Es muy difícil que una persona, a lo mejor, que cree que está poseída por el diablo, que es cristiana, ¿no? Ferviente, encuentre consuelo en un psiquiatra. Pero, Sí, a lo mejor un exorcista sí que consigue, o no, dependiendo, ¿no? Ahí habría que hacer un abordaje desde ambos puntos de vista, si necesita medicación, no necesita medicación, o cómo está este tema, ¿no? Pero nosotros no somos ajenos en la medicina convencional al efecto placebo y al efecto nocebo, por ejemplo. Nosotros pensamos que 2 pastillas curan más que una píldora cura más que 2 pastillas, que una inyección cura más que las pastillas azules curan más que las rojas. Las pruebas nocebo, los análisis clínicos, lo que más cura de todo es la operación quirúrgica placebo. Te voy a poner un caso muy bonito. El doctor Doherty se encontró una vez en su hospital con un paciente con síntomas de cáncer y tuberculosis, que no podía comer, que vomitaba todo lo que comía, que cada día estaba más delgado, cada día estaba más consumido y se les iba, literalmente, se les iba. Un día la esposa de este hombre se acercó a hablar con él con mucho miedo y le dijo que no iban a poder hacer nada para salvarle porque el Bokor le había echado una maldición. Vudú, el Bokor de esa religión vudú. Y que además, si lo contaba, toda esa maldición se iba a dispersar por toda la familia, ¿no? Entonces, imagínate el arrojo de valor que tuvo esta mujer. Se lo dijo además con mucho miedo, ¿vale? Entonces el doctor Doherty se quedó así como pensando. Y dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y tuvo una idea brillante. Lo que hizo fue entrar un día a la habitación de su paciente y decirle, ¡ya está! Ya he dado con la solución a tus problemas. He estado hablando con el brujo que te ha echado la maldición y he conseguido sonsacarle qué es lo que te ha hecho y cómo puedo curarte. Me ha dicho que te ha metido una lagartija dentro del estómago, que es la que se está comiendo todo lo que tú estás comiendo y es lo que te hace vomitar y es lo que te está quitando la vida. Solo tenemos que sacarla de ahí. Y entonces, con la ayuda de sus enfermeros, personal sanitario, montó una parafernalia en la que le hizo una operación quirúrgica placebo, de la cual extrajo una lagartija que ya estaba en la palangana, ¿vale? Y se la mostró. Ajá. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya te la hemos sacado! Ya no... ¿Vale? Ajá. Bueno, pues a partir de ese día, como te podrás imaginar, este paciente suyo empezó a mejorar de forma espectacular, radiante, a comer, engordó 20 kilos y se le pasó todo lo que tenía, ¿vale? Pues nosotros también somos un poco así, quiere decir que cada uno al final, aquí el terapeuta, el médico, si es brillante como el doctor Doherty, respetará el sistema de creencias de cada cual. Porque ese sistema de creencias es valioso y la creencia de esa persona es valiosa y a veces es valiosa porque es lo que te está dando la pista terapéutica de cómo esa persona va a encontrar consuelo o cómo puedes aprovecharte un poquito del poder del efecto placebo o el poder del efecto nocebo, que en realidad es lo que te hace enfermar, ¿no? Que es lo que le hizo a este muchacho enfermar por efecto nocebo de su gestión, que es el hermano malvado del efecto placebo. Hoy en día tenemos una variedad de conocimientos científicos, psicológicos. Yo recomiendo a todo el mundo siempre que de verdad confíen en los médicos, confíen en el sistema sanitario. El sistema sanitario hoy por hoy es lo mejor que hemos tenido nunca, ¿vale? Que hemos tenido nunca, pero que jamás desdeñe los sistemas de creencias de las personas, que nosotros en el sistema convencional también lo tenemos, ya te lo he dicho. Nosotros pensamos que una jeringuilla cura más que una tal, que 2 pastillas curan más que una, incluso te digo, sabemos por experimentos, yo estuve entrevistando al doctor al director del programa de estudios placebos de la Universidad de Harvard, sabemos que incluso cuando te inyectan morfina, si no te dicen que te la han inyectado, no te hace el mismo efecto. Muy cierto.
ciertamente sabemos que un médico que te escucha tiene más efecto sobre ti y que todas esas cosas, pues al final nos aportan información valiosa a la hora bueno, de diseñar tratamientos terapéuticos para curar a las personas. Hoy en día, además, el tema del placebo se está investigando hasta el punto de que los científicos están haciendo prácticamente capturas fotográficas cerebrales de cómo está nuestro cerebro cuando cura y cuando enferma de ciertas enfermedades, que luego replican estimulando cerebralmente esas áreas cerebrales y que están haciendo ya en ratones que curen o enfermen siguiendo esas metodologías. O sea que fíjate qué fascinante es todo este mundo y a dónde nos va a llevar todo este tipo de investigaciones alrededor de los efectos del efecto placebo. Exactamente. Mira, Flor Nadine Millán está ahí preguntando que de todos estos testimonios que tú has recibido, ¿cuál te ha impactado más? ¿Cuál de ellos te generó más impacto y más credibilidad? Muchos me han impactado, muchos me han generado muchísima credibilidad. Tal vez uno de los más trágicos para mí fue el de Mary Senil, esta cirujana ortopédica estadounidense, que se encontraba haciendo kayak en Chile y su piragua se quedó boca abajo durante varios minutos y tuvo una experiencia cercana a la muerte brutal, en la que, como anticipaba al principio, ella estaba muy a gusto en ese estado y no quería regresar a la vida, se veía fuera de su cuerpo y ni siquiera se identificaba con ese cuerpo, lo sentía como ajeno. Ya en el hospital ella tuvo unos encuentros con unos seres que ella definía como angelicales. Hay que decir que ella es una persona con profundas convicciones católicas y que ella no quería regresar a la vida, y dice que esos seres le advirtieron que ella debía hacerlo porque tenía que ser un apoyo para su familia y su marido cuando su hijo Willy muriese. Ella en ese momento, sus hijos eran pequeños, tenían 7, 8, 9 años, más o menos en estos rangos de edades. Y nada, imagínate lo que es para una madre vivir con esa espada de Damocles, preocupada por, pues, ¿no? de una experiencia que tú has vivido como real, ¿no? Y cuando su hijo Willy cumplió los 18 años, la llamó un día desde un parking, muy asustado. Estaba siendo encañonado. Tú sabes que en Estados Unidos todo el mundo lleva pistola. Estaba siendo encañonado por otro tipo porque había tenido una discusión en el aparcamiento y estaba muy nervioso. Y su madre le dijo: no te preocupes, que le dio una serie de consejos, consiguió calmarlo. El evento se resolvió sin que la sangre se derramara y ella pensó: ya está, ya lo he conseguido, ¿ves? Yo volví a la vida y he podido cambiar el futuro y mi hijo Willy se ha salvado, no va a morir. Meses después, su hijo Willy se encontraba en lo alto de una cima de esquí con una amiga, a punto de deslizarse por esa pendiente, y le decía a su amiga, además, antes de hacerlo: qué lugar tan maravilloso, qué belleza, ¿no sería este el lugar ideal para morir? Y se murió, tuvo un accidente de esquí y se murió. O sea que, como ese testimonios de profecías cumplidas, de información que uno ha venido después de una experiencia cercana a la muerte, con información que se ha cumplido a veces trágicamente, como en este caso, eso es muy trágico. Y además Mary, pues, le costó mucho hablar de este tema, no le gustaba ya recordarlo. Pues como ese testimonio hay muchos que me dejaron impactadas. Invito a todo el mundo a que venga el día 1 a Corferias, a la presentación que voy a hacer con Esteban Cruz el día 1 de mayo, domingo, a las 2 de la tarde, en la sala Ecopetrol, porque vamos a estar hablando, Esteban Cruz, mi compañero Esteban Cruz, del programa Más Allá, que también es antropólogo. No me lo voy a perder, allá estaré para que vamos me a estar contando el libro de la prueba. Mire, aquí lo ven. Y entonces aprovechenlo y vayan a la feria del libro. El domingo pasado eso estaba terriblemente lleno, cayó un aguacero terrible, pero bueno, yo me gocé. Yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero se goza uno, se deleita uno con todas las propuestas que hay. Entonces, domingo 1 de mayo, ¿a qué horas va a estar allí Mado? A las 2 de la tarde, en la sala Ecopetrol. Tengo aquí la información, este tipo de invitaciones.
Yo tengo que decir que la Feria del Libro de Bogotá, mira que he estado en ferias del libro, Ajá. es mejor que, vamos, mejor no, es la Feria de Londres, la Feria del Retiro de Madrid, la Feria del Níver, la Feria de Frankfurt, todo eso junto. O sea, es bestial, es una de las ferias del libro más grandes que he visto en mi vida, con más stands, une lo profesional con el público, al mismo tiempo tiene una serie de actividades culturales paralelas extraordinarias, una afluencia de público brutal, bestial, conciertos, un ambientazo, de verdad, es una de las ferias del libro yo creo más bonitas Y en las que he además estado hay unos nunca. sitios de comida típica colombiana deliciosos. Sí, 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 ¿Sí? sí, es una fiesta, es una fiesta. Me encanta, lo estoy viviendo de una manera muy intensa, estoy realmente emocionada por poder estar aquí. El año pasado fue online y fue un poco triste para todos y además teníamos todos unas ganas de encontrarnos y de reunirnos y es una fiesta, de verdad, que vengan a Corferias. Exacto, pues mi Mado, yo quiero agradecerle que haya sacado tiempo de su apretada agenda, de estar promocionando su libro y dígale a los seguidores de Entre Notas y Más por qué hay que leer la prueba, por qué es importante que se lean cada una de estas páginas y se lo gocen, se lo disfruten. Yo soy de los que me encanta tener el libro en la mano, olerlo, sentirlo, pasar las páginas. No soy muy amigo de lo digital. ¿El libro también se consigue en digital? Sí, bueno, sí, también está en digital. No sé ahora mismo en qué edición, porque la prueba tiene varias ediciones. Está la edición de Panamericana en el sello Apeirón, aquí en Colombia, pero también está en España en Planeta, en el sello general de Planeta y también en la edición de bolsillo de Bucket. Entonces, sí que sé que hay alguna edición por ahí digital, se puede conseguir. ¿Y por qué tienen que venir a la presentación del día 1 de mayo a las 2 en la sala, el Gran Salón Ecopetrol, sala Filbo B, pabellón 22 al 23 en Corferias? ¿Por qué y por qué tienen que leer este libro? Porque este libro y de las cosas que vamos a hablar son esas típicas cosas que te cambian la vida, que te abren la mente, que de verdad te hacen acceder a otro nivel de mente y plantearte cosas que nunca te has planteado y que tienen que ver, sí, con la muerte, pero también con la vida y que te van a hacer ver las cosas de otra manera. Bueno, allá estaremos, allá y les contaremos aquí en nuestro en vivo después cómo fue. Pues de verdad, Mado, yo quiero invitarla también. Mañana vamos a tener a dos escritoras a las 5 de la tarde. Vamos a tener a dos escritoras, a Juliet y a Lorena. Cada una de ellas va a presentar su libro. Cada una va a hablar sobre temas bastante controversiales que relacionados con este libro. Mujer Libre, Yo Soy, que lo presentó en España en estos días. Y vamos a tener también a Juliet, que va a estar hablando de Dante, una novela de esas que son de la saga. Los invitamos para que mañana a las 5 nos acompañen. De verdad, muchísimas gracias, Mimado. Espero poderla conocer personalmente. Este medio es suyo cuando lo necesite, cuando nos quiera hablar y profundizar más. Y cuando tenga nuevas temáticas, aquí estaremos prestos a escucharla y que lo comparta con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mimado. Gracias a ti, a todos los oyentes y a todos los que se han conectado, a todos tus seguidores. Y os espero a todos el día 1 en la Filbo. En la Filbo, 1 de mayo, 2 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro. Allí pueden asistir, allí pueden gozársela y además pueden compartir con ella, comprar el libro. Bueno, que se sigan disfrutando esta Feria Internacional del Libro. Dios los bendiga, que pasen un resto de tarde muy feliz. Chao, chao. Chao. Chao.